Imagine sumergirse en una narrativa tan poderosa que puede transformar su visión de la fe, la historia e incluso su propio destino. Hoy, tendrá la oportunidad de redescubrir el Evangelio de Mateo como nunca antes, sin franco, sin palabras, solo la verdad cruda e inspiradora que cambió el curso de la humanidad. Prepárese, porque esta historia no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Y cuando llegamos al final, algo dentro ya no será lo mismo. Durante 4 siglos, el cielo permaneció en silencio. Las profecías estaban en silencio, la esperanza criada y el mundo se hundió en una oscuridad interminable. Hasta que, en las carreteras polvorientas de una tierra oprimida, bajo el yugo de un imperio implacable, un hombre improbable, un ex fabricante de impuestos, rechazado por el suyo y sospechoso de la sociedad, tome la penalización y escribe palabras que harían eco por la eternidad. Matthew no está solo registrando hechos, él está proclamando el comienzo de una revolución espiritual. Un manifiesto divino que se une al pasado y al presente, revelando al que no es solo un hombre, sino el cumplimiento de todas las promesas hechas desde Abraham y David. Este no es el informe de un nacimiento común, es el anuncio de un reino que no viene con espadas, sino con milagros, que no conquista territorios, sino corazones. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a ver: el Evangelio de Mateo no es un mero libro, es la voz de Dios rompiendo el silencio, un llamado que ni imperios, ni tradiciones religiosas, ni las fuerzas oscuras de la oscuridad pueden asfixiar. Si usted, como yo, siente que estas páginas mantienen algo mucho más allá de las historias antiguas, se cree que aquí está la palabra viva, hablando directamente a su alma hoy. Luego deténgase por un momento y declare: quiero escuchar lo que Dios dice a través de Matthew. Porque lo que viene después no es solo una lectura, es una reunión. En un momento en que la opresión sofocaba la esperanza, Matthew no comienza con un milagro atronador, sino con algo aparentemente simple, una lista de nombres. Pero no se equivoque, esta no es una genealogía. Es la prueba irrefutable que Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece perdido. Cada nombre aquí es un enlace entre el cielo y la tierra, una confirmación de que el plan divino nunca ha sido interrumpido. El viaje comienza con Abraham, el padre de la fe, a quien Dios juró que su descenso sería una bendición para todas las naciones. Seguir por David, el poeta y el rey guerrero, cuyo linaje estuvo marcado por la promesa de un trono eterno. Pero lo que hace que esta lista sea aún más extraordinaria es que no oculta fallas humanas. Entre los nombres ilustres se encuentran mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y Batseba, cuyas historias están marcadas por escándalos, coraje y redención. Un recordatorio de que Dios no actúa solo a través de lo perfecto, sino que teje su voluntad incluso en las tramas de humanidad más rotas. El linaje continúa con reyes fieles y tiranos, hasta que el reino de David se derrumba, y el exilio parece haber borrado toda esperanza. Pero es precisamente cuando parece que la promesa fue olvidada que Matthew nos lleva a un momento decisivo. Joseph, un carpintero justo, descendiente directo de David, está comprometido con Mary. Hasta que un hecho inusual sacude su vida, ella está embarazada, y él sabe que él no es el padre. ¿Qué hacer? Un hombre de honor como Joseph podría informarlo públicamente, pero su compasión lo lleva a planificar un cierre discreto. Es entonces, en el apogeo de su angustia, interviene el cielo. En un sueño, un ángel se dirige a él no como un hombre simple, sino como hijo de David, un título cargado de propósito. El mensaje es claro y transformador: no teme recibir a María, porque lo que se concibió en él proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y te darás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las palabras del ángel no dejan dudas, este es el cumplimiento exacto de la profecía de Isaías: Emanuel, Dios con nosotros, debía nacer. José se despierta, y su respuesta es inmediata: obediencia sin dudas. Recibe a Mary como su esposa, protege su honor y espera el nacimiento del niño en Belén. Allí, entre el olor a la paja y el sonido de los animales, la antigua promesa gana forma: Jesús viene al mundo. Pero la historia recién comienza. Mientras que la pequeña familia se establece en Belén, a cientos de kilómetros de distancia en el este, sabio y ver lo imposible, una estrella que no pertenece a ningún mapa astronómico conocido. Su brillo es una señal, ON. Rey asciende de los judíos. Movidos por una convicción sagrada, emprenden un viaje épico, después de la estrella de Jerusalén. Su llegada, sin embargo, no pasa desapercibida. Cuando preguntan: ¿dónde está el que nació el rey de los judíos?, toda la ciudad está perturbada.
Herodes, el tirano paranoico que gobierna con Iron Han, siente que su trono se agita. Convoca a los líderes religiosos, que confirman por las escrituras, el Mesías nacería en Belén. Con la astucia demoníaca, Herodes llama a los Wizards en secreto, fingiendo interés en adorar al niño. Ve y busca con diligencia, ordena. Cuando lo encuentren, avíseme, para que también le rinda un homenaje. Pero la estrella los guía no al palacio, sino a una casa modesta donde el niño está con Mary. Al verlo, los sabios se postran, reconociendo en él algo más allá del humano. Abren sus arcas y ofrecen regalos simbólicos, oro, a un rey, incienso, por un dios, y MYRRH, la amarga resina que anticipa el sacrificio. Luego, advirtió en un sueño, desobedecen a Herodes y regresan para otro lado. La furia del rey, al darse cuenta de que fue engañado, es implacable. En un acceso de enojo poco saludable, ordena la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén. El llanto de las madres llena la región, cumpliendo la profecía de Jeremías. En Rama escucha llorar y una gran lamentación. Raquel llora a sus hijos y no quiere ser consolado, porque se han ido. Pero Yosef, una vez más alertado en un sueño, ya se había ido con su familia a Egipto, cumpliendo otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Años más tarde, con la muerte de Herodes, el ángel ordena el regreso. Pero Yosef, sabiendo que el hijo del tirano, Archelao, ahora domina a Judea, elige establecerse en Galilea en Nazaret. Otro detalle profético: se llamará Nazareno. Y luego, después de décadas de silencio, un grito rasga el desierto de la Judea. Un hombre vestido con el pelo de camello, con una dieta austera y un mensaje urgente, viene como un rayo en la oscuridad. Jon el Bautista no vino a complacer, llegó a despertar: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. La historia recién comienza. El desierto de Judea ya no era un lugar de silencio. Ahora era un río humano, una cadena de almas sedientas, arrastrada por la voz que resonaba como truenos entre las rocas. Judíos de Jerusalén, Decapolis Merchants, Galilee Fesans, todos convergidos en las orillas fangosas del Jordán, donde un profeta con ojos ardientes y palabras agudas los desafiaron a bucear no solo en las aguas, sino en una verdad que ardía como fuego. Confiesa. Arrepiéntete. El juicio está en las puertas. Y cayeron de rodillas, sumergidos en un bautismo que lavó más que la piel, expuso la desnudez de sus almas. Pero luego vienen, los fariseos, con sus túnicas impecables y sus sonrisas calculadas, los saduceos, propietarios del templo y las leyes, pero vacíos de miedo. Jon los ve acercándose, serpientes envueltas en tela fina, y su voz se convierte en una cuchilla. Raza de vipers. ¿Quién les enseñó cómo escapar de la ira que viene? No hay diplomacia, no hay cortesía. Solo la verdad en bruto, sus títulos, su linaje, sus rituales vacíos no los salvarán. Dios puede hacer hijos a Abraham incluso desde las piedras de este río. El hacha ya está levantado. El árbol estéril será derrocado. El fuego ya está encendido. Y luego, Él llega. Entre la multitud de pecadores, un hombre sin avances, sin pecado. Jon lo reconoce incluso antes de que las aguas toquen sus pies. Necesito ser bautizado por ti, el profeta balbucea, la tremenda voz no de miedo, sino de reverencia. Pero Jesús no vino a ser servido. Déjalo así por ahora, responde, y en estas palabras hay un peso cósmico. Deberíamos hacer toda justicia. Jon obedece. Las aguas se cierran sobre el que no tenía la culpa de confesar, y el cielo se rasga. Una luz inunda el valle. El espíritu desciende, no como un rayo de destrucción, sino como una paloma, suave e irresistible. Y luego, la voz: este es mi querido hijo, a quien compro yo mismo. No es un susurro para unos pocos. Es un grito que sacude la creación. El Mesías ya no es prometedor. Es carne. Es historia. Y ahora. Pero la unción no conduce al trono. Conduce al desierto. El mismo espíritu que lo declaró, hijo, ahora lo lleva a un lugar donde solo hay arena, soledad y hambre. 40 días. 40 noches. El cuerpo agotado, la mente aguda. Y luego aparece, el tentador, el padre de las mentiras, disfrazado de razón, necesidad, poder. Si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan.
El hambre es real. La tentación, legítima. Pero Jesús no ha llegado a ser servido, ni siquiera por milagros. El hombre no solo vive con pan, responde, y cada sílaba es un serpe aplastante de martillo. Pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. El diablo cambia de tácticas. Ahora es el pináculo del templo, la altura vertiginosa, el desafío, juega desde aquí. Los ángeles te apoyarán. Es la trampa de la presunción, el espectáculo, de la prueba forzada. Pero Jesús no necesita probar nada para nadie, mucho menos para el enemigo. No intentarás el Señor, tu Dios. La respuesta es un muro insuperable. Finalmente, la oferta final, todos los reinos del mundo, todo gloria, todo poder, si me postras y me adoras. El diablo no pide un tiempo. Pide todo. Pero Jesús no llegó a reinar sobre los imperios. Vino a destruir el imperio del pecado. Ve, Satanás, ordena, y la autoridad en su voz retrocede el infierno. El Señor tu Dios adorará, y solo servirás. Derrotado, el enemigo huye. Y luego vienen, los ángeles, sirvientes de luz, para fortalecer al que ya había ganado. Porque la batalla del desierto no fue solo en contra del hambre, o contra el orgullo, o contra el poder. Era la declaración de que este reino no sería como los demás. No sería conquistado por espadas, ni mantenidos por miedo. Sería plantado en los corazones de los hombres. Y cuando Jesús regresa a Galilea, no es como un rey en el carruaje. Es como un carpintero que camina entre los suyos, con un mensaje que es fuego y miel: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Las profecías ya no son sombras. La luz brilla. En Capernaum, junto al mar que refleja el cielo, él llama. No elige sabio ni poderoso. Elija pescadores, hombres con manos insensibles y corazones simples. Sígueme, dice Simón y André, y algo en ellos reconoce al que habla. Dejan caer las redes al mismo tiempo. Más tarde, James y John arreglan sus mallas con Zebedeo el padre. Una mirada. Una palabra. Y se van, dejando el bote, la profesión, la seguridad. Porque cuando llega el reino, nada más importa. Ahora la Galilea arde. Jesús no solo enseña, él actúa. Las sinagogas se convierten en hospitales del alma. Los pacientes son curados con un toque. Los demonios huyen con una comando. Las multitudes lo siguen de todas las esquinas, de Decápolis, con sus dioses paganos, de Jerusalén, con sus sacerdotes escépticos, desde las orillas de Jordania, donde John todavía llora en el desierto. Todos quieren ver. Todos quieren jugar con el que el cielo se ha eliminado a sí mismo. Y luego sube al monte. No para escapar de la multitud, sino para hablar con el corazón. Los discípulos lo rodean. Los espectadores están apretados para escuchar. Y Jesús comienza a hablar, no como los rabinos, citando tradiciones, sino como la ley encarnada. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Las palabras son dinamita. El mundo dice, sea fuerte, sea rico, sea poderoso. Jesús dice, sé humilde. Llore. Ten hambre por la justicia. Sé misericordioso. Porque tu reino no es para aquellos que ya tienen todo. Es para aquellos que saben que no tienen nada. Y luego la identidad: eres la sal de la tierra. No hay condimento. La sal. Lo que conserva, que da sabor, que lo hace arder. La luz del mundo. No es una vela inestable, sino una ciudad en una colina, imposible de ignorar. No vino a ajustar la ley. Llegó a cumplir lo que la ley nunca pudo: cambiar el corazón. Has oído que se le dijo, no matarás, pero te digo, ¿quién sea contra su hermano? La ley habló de las manos. Jesús habla del corazón. El adulterio no comienza en el acto. Comienza en el look. El divorcio no es un papel firmado. Es un corazón endurecido. No te jurarás, ordena, porque la palabra de un discípulo del reino no necesita juramentos, es cierto. Y luego el golpe final: ama a tus enemigos. No solo tolerar. Amai. Ore por los que te persiguen. Porque el Padre da a luz al sol por mal y bien. Y si son sus hijos, actúa como él. El sermón termina,
Pero la revolución solo comienza. Porque Jesús no vino a dar lecciones. Vino a crear una gente nueva. Un pueblo que no reza para ser visto, sino para ser transformado. Eso no rápido para impresionar, sino tener hambre de Dios. Que no acumula tesoros en la tierra, porque su corazón es donde está el verdadero tesoro. No acumule para otros tesoros en la tierra. La siguiente palabra no es un consejo. Es un ultimátum. No es una advertencia. Es una oración. Donde la polilla corroe, el óxido consume y los ladrones se rompen, no hay seguridad, la ilusión de posesión. Pero Jesús no vio. O ofrecer una comodidad barata. Llegó a exponer la inutilidad de todo lo que no es eterno. Yed tesoros en el cielo, ordena, no como una sugerencia, sino como un diagnóstico, donde está su tesoro, habrá su corazón. No es una cuestión de geografía. Es una cuestión de lealtad. Y luego ataca el verdadero cáncer de alma, ansiedad. No con teorías, sino con un espejo. Mira los pájaros, desafía. No plantan, no cosechan, no se almacenan, y sin embargo, el Padre los alimenta. ¿Y tú? ¿No valen más que ellos? La pregunta no es retórica. Es una ayuda. Porque la ansiedad no es falta de recursos, es falta de fe. Y la fe no está esperando mañana. Está viviendo hoy con las manos abiertas, sabiendo que el reino ya está aquí, y con él, todo lo demás. Pero tenga cuidado, no es un permiso para la pasividad. Es un llamado a la guerra. Busca el reino y su justicia primero, ordena. No es como la última opción, sino como la única prioridad. ¿El resto? Se agregará. No porque Dios sea un distribuidor automático de bendiciones, sino porque cuando el corazón está alineado con los tuyos, las manos no están vacías. Y luego el golpe final, no juzgues. No es una solicitud. Es una advertencia. Porque el juicio que distribuye es el mismo que atraerá. Y aquí, Jesús no usa metáforas, expone la hipocresía con una cirugía precisa. ¿Por qué ves al cisco en el ojo de los demás e ignora el haz en el tuyo? La pregunta no es la capacidad de ver el error de los demás. Es la incapacidad de verte a ti mismo. Y la solución no es corregir la siguiente. Es sacar la viga del ojo de uno, un acto tan doloroso como sea necesario. Pero él no se detiene allí. Porque la fe no se trata solo de lo que evitas, se trata de lo que persiste. Pregunte. Busque. Vid. No como fórmulas mágicas, sino como actúa la guerra. Porque el Padre no es un tirano reacio, le da cosas buenas a quienes preguntan. Sin piedras, ni serpientes, sino pan. No menos importante, pero el mejor. No es lo que merecemos, sino lo que es, bueno. Y luego la advertencia oscura, cuidado con los falsos profetas. No son los lobos los que usan que debes temer, estos son aquellos que se visten de ovejas. Y la prueba no es el discurso. Es la fruta. Porque los árboles podridos no dan higos. Y falsos profetas no producen vida. Por las frutas las conocerás. No con palabras, no por promesas, no por la apariencia, por el brote cuando nadie está mirando. Pero aquí está la verdad que duele, no todos los que gritan Señor, Señor entrarán. No porque Dios sea selectivo, sino porque el reino no se trata de palabras, se trata de obediencia. Y la obediencia no es un ritual. Es una base. Al igual que la casa en la roca, cuando llegue la tormenta, y vendrá, lo que queda no es lo que escuchaste, es lo que hiciste. Y luego el silencio. Porque cuando Jesús termina, no hay debates. No hay réplicas. Solo hay una multitud asombrada, porque no habló como los demás. No citó a los rabinos. No recitó tradiciones. Habló como quien tiene autoridad, ya que aquellos que no solo conocen la verdad, sino que es la verdad. Y ahora, la prueba. Se acerca un leproso. No con teorías, sino con una herida abierta. Señor, si quieres, puedes purificarme. No es una pregunta. Es un grito de desesperación y de fe. Porque Jesús no responde con palabras. Extiende su mano. Juega a lo intocable. Y donde la ley dijo inmunda, declara, quiero hacerlo. Estar limpio.
La lepra desaparece. No gradualmente. Inmediatamente. Porque el reino no es un proceso, es un milagro. Pero tenga cuidado, la curación no es el punto final. Es la invitación. No te disputes a nadie, ordena. No porque el milagro deba estar oculto, sino porque la obediencia es el siguiente paso de fe. Y la fe que no obedece es como una casa en la arena, gonita a la primera tormenta. En Capernaum, un centurión romano rompe todos los protocolos. No como maestro, sino como un alegato. Señor, mi siervo está paralizado, sufriendo horriblemente. Pero aquí está el detalle que rompe a Jesús: no soy digno de que ingrese a mi casa. Pero diga solo una palabra, y mi siervo será sanado. No es humildad forzada. Es la fe la que reconoce la autoridad. Y Jesús es admirado. No por la posición del hombre, sino de su confianza. En Israel no encontré fe como esta, declara. Y la curación no es un proceso, es una palabra. Porque cuando la fe encuentra autoridad, lo imposible se dobla. En la casa de Pedro, la madre se acuesta, ardiendo con fiebre. Jesús no reza. No hace un sermón. Él juega. Y el fuego se apaga. No mañana. Ahora. Porque el reino no es teoría, es restauración. Por la noche, todo el grupo de la ciudad. Enfermo, demonizado, desesperado. Ese. Y Jesús sana a todos. No algunos. No los que merecían. Todo. Porque no llegó a lo saludable. Llegó al roto. Y aquí, Isaías grita de las páginas de la historia: se encargó de nuestras enfermedades y llevó nuestras enfermedades. No como un espectador. Como sustituto. Y luego el mar. Los discípulos, pescadores experimentados, temblar. Las olas tragan el bote. El viento aullante. ¿Y Jesús? Dormir. No por indiferencia, sino porque Él es el Señor de la tormenta. Cuando lo despiertan, no es con una solicitud. Es con un grito: sálvanos. Y la respuesta no es un abrazo. Es una reprimenda: ¿por qué tienes tan poca fe? Luego se levanta. No rezar. Para ordenar. Cálmere. Y el viento obedece. Las hojas de mar. Y los hombres, por primera vez, entienden: este no es un maestro. Este es el Creador. Por otro lado, en Gadara, dos demoníacos corren para conocerlos. No como hombres, sino como bestias. Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? Ellos saben quién es. Y saben que su tiempo ha terminado. Los demonios ruegan: si te expulsas, envíenos a los cerdos. Permiso otorgado. Y el rebaño, 1000 animales, se arroja al abismo. Los guardias huyen. Toda la ciudad corre para ver. ¿Y cuándo ven a Jesús? Lo expulsan. No por odio. Por miedo. Porque no se puede controlar un poder que transforma demonios en cerdos y tormentas silenciosos. Y el hombre que prefiere a sus cerdos su liberación ya ha elegido su tesoro. De vuelta en Capernaum, 4 hombres destrozan un techo. No por desesperación, sino por fe. Bajan un paralítico a los pies de Jesús. Y aquí, el verdadero milagro no es la curación, es el perdón. Hijo, tus pecados son perdonados. Los escribas están escandalizados. Blasfemia. Porque para ellos Dios está distante. ¿Pero Jesús? Él está cerca. Y la prueba no es un debate. Es un comando: levántate. Lleva tu camilla. Vete a casa. El hombre obedece. Y la multitud glorifica a Dios. No para un hombre que camina, sino por un Dios que perdona. Y luego Matthew. Sentado en su colección, contando monedas sucias. Jesús pasa. No para condenar. Para llamar. Sígueme. 2 palabras. Y Matthew se levanta: todo. Porque cuando el reino llama, las excusas son silenciosas. En la casa de Matthew, el correcto escandaliza. ¿Por qué come con los pecadores? Jesús no se defiende a sí mismo.
Él ataca, las personas sanas no necesitan un médico. Llegué a los enfermos. No es una excusa. Es una declaración de guerra. Porque la religión construye paredes. El Evangelio abre tablas. Y cuando cuestionan a sus discípulos por no ayunar, él responde con una verdad que corta: nadie pone vino nuevo en alas viejas. Llegará el momento del ayuno. ¿Pero ahora? Es hora de fiesta. Porque el novio está aquí. ¿Y dónde está? Se retira la muerte, los cautivos son liberados y los fariseos se molestan. Y luego una líder de la sinagoga se arroja a sus pies. Mi hija acaba de morir. Pero si vienes y le impones tu mano, vivirá. No es una esperanza. Es una certeza. ¿Y Jesús? ¿Se levanta? Porque la muerte no tiene la última palabra, lo tiene. Que el Hijo del Hombre sea Señor del sábado. Y no te detengas allí. Al entrar en la sinagoga, había un hombre con mano seca. Los fariseos, ansiosos por una trampa, preguntan: ¿es legal sanar el sábado? Jesús no cae en la provocación. En cambio, los mira con una pregunta que los desarme: ¿cuál de ustedes, tener una oveja que cayó en un agujero el sábado, no lo captaría y lo sacaría de allí? Silencio. Porque saben la respuesta. Y también saben que valen menos para ellos que una oveja. Luego, con una orden que resuena como un veredicto, le dice al hombre: extienda su mano. Y la mano, una vez marchita e inútil, se extiende, perfecta, restaurada, viva. Los fariseos salen allí para no celebrar, sino para conspirar. Porque cuando la luz brilla, las sombras se sacuden. Pero Jesús no se detiene. Él continúa. Y con cada paso, con cada milagro, con cada palabra, el reino avanza, no con ejércitos, sino con manos ese toque, ojos que ven y un amor que no se inclina ante las reglas de los hombres. La ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Y si el sábado fue creado para descansar, ¿quién mejor para descansar que el que lleva en sí mismo la paz que el mundo no puede dar? Y así, entre los campos de trigo y las sinagogas llenas de murmullos, continúa. No como un rebelde sin causa, sino como el Señor de la vida, que no vino a abolir sino cumplir. Cada gesto tuyo es una declaración: la religión que contrata está muerta. Pero la fe que se libera. Esto es eterno. No es un hombre que esté delante de él. Ese es el Señor del sábado, el que lleva la autoridad con el tiempo, la ley y la creación misma. ¿Cuál de ustedes, si tienes una sola oveja y cae en un pozo el sábado, no lo agarrarán y lo salvarán? La pregunta es simple pero nítida como una espada. No hay escape de eso. Si una oveja, un animal de valor económico, merece ser rescatado en el día sagrado, cuanto más un hijo de Dios, creado a su imagen. Su lógica se derrumba bajo el peso de su propia hipocresía. Y luego, con un comando que resuena como un trove divino: extiende tu mano. No es una solicitud, es un pedido cargado de energía. La mano seca ha condenado durante años a la inutilidad, los estiramientos, y en el mismo momento la carne se renueva, los tendones se fortalecen, los dedos se mueven. Lo imposible se vuelve visible. Pero mientras el hombre, ahora curado, mira sus manos como una vida redescubierta, los fariseos miran a Jesús con odio en sus ojos. No hay espacio para la gratitud en los corazones endurecidos. Se van allí para no adorar, sino para conspirar. ¿Cómo puedo eliminarlo? Esta es la única pregunta que los consume. Pero él sabe. Siempre sepa. Antes de que la sombra de la traición se extienda sobre él, Jesús se retira, no por miedo, sino por soberanía. Y la multitud lo sigue, como un río que no puede contener su corriente. Cada paciente que toca su túnica se restaura. Cada aspecto que busca la búsqueda encuentra piedad. Y sin embargo, les advierte: no digas a nadie. No es un secreto para una discreción temerosa, sino porque el tiempo aún no se ha cumplido. Isaías ya lo había profetizado sobre él, el sirviente silencioso, que no rompería la caña agrietada o borraba la mecha recta. Eso no gritaría en los cuadrados, pero traería justicia a las naciones con una voz que, aunque suave, sacudiría los cimientos del infierno. Y luego, como para demostrar que ni siquiera el infierno puede resistir su autoridad, le traen un hombre atrapado en la doble oscuridad, ciego y mudo, atado por demonios.
Con una palabra, Jesús rompe las cadenas. Los ojos se abren. La voz, tan larga en silencio, estalló en alabanza. La multitud se maravilla, pero los fariseos prefieren la oscuridad. Es para Belcebú, el príncipe de los demonios, que expulsa a los demonios, spit, como si la luz los quemara. Jesús los enfrenta, no con desdén, sino con una tristeza que parece arrepentirse del universo. Cada reino dividido contra ti mismo será destruido. ¿Cómo pueden ser tan ciegos hasta el punto de atribuir al mal que solo podría hacer el Espíritu de Dios? Y luego la solemne advertencia: hay un pecado que ni el tiempo ni la gracia pueden borrar, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un error de juicio, sino el obstinado rechazo de la única voz que puede conducir al arrepentimiento. Está cerrando los ojos a la luz y llamando a la oscuridad a lo que es puro. Pero insisten. Muéstranos una señal. Requieren, como niños malcriados que solo creen en lo que pueden manipular. Jesús suspira. Una generación perversa y adúltera busca signos. Tenían a Jona, un profeta reacio, tragado por un pez, que todavía trajo un avivamiento de 9. Pero aquí hay alguien más grande que Jona. Mayor que Salomón, más grande que el templo, más grande que todos los profetas que alguna vez han entrado en esa tierra. Y sin embargo, lo rechazan. Habla del espíritu que deja a un hombre y, sin descansar, regresa con otros 7 peores. Es la imagen de una generación que limpia en el exterior, pero dentro está llena de podredumbre. Quien expulsa a un demonio con rituales pero abre la puerta a una legión del mal. Y luego, como para sellar la ironía, vienen su madre y sus hermanos, queriendo hablar con él. Pero Jesús extiende su mano no a la sangre, sino a la fe. Quien hace el deseo de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana, mi madre. El sol comienza a ponerse el Galilea cuando se sienta junto al mar. La multitud es tan grande que lo empuja a un bote, como si el mar mismo necesitara ser su silla. Y a partir de ahí, con la voz que calma tormentas, comienza a sembrar verdades. No en discursos ardientes, sino en historias que cavaron en el alma, un sembrador, un campo, semillas que caen en 4 tipos de tierra. Algunos corazones son como el paso, la palabra ni siquiera germina. Otros, como la piedra, primavera con entusiasmo, pero se marchitan el primer calor de la carrera. Hay quienes son sofocados por las espinas de ambiciones, riquezas, preocupaciones que estrangulan la vida. Pero entonces, ahí está la buena tierra. Aquellos que escuchan, entienden y dan fruto, no en una medida menor, sino en abundancia entendida, 30, 60, 100 veces más. Los discípulos lo miran, perplejos. ¿Por qué hablar en parábolas? Podría responder con impaciencia, pero su voz es firme y tierna. Porque te han hecho conocer los misterios del reino. Pero para ellos, y aquí, un suspiro parece tener el peso de siglos de rechazo, para ellos, todo es un acertijo. Y luego, revela el misterio, la semilla es la palabra. El enemigo es el maligno. La cosecha es eterna. Y las parábolas se multiplican, como el pan roto para una multitud hambrienta. Las taras en medio del trigo, el mal que crece junto al bien, pero cuyo juicio vendrá en el momento correcto. El grano mostaza, tan pequeño que parece insignificante, pero se convierte en un árbol donde los pájaros en el cielo encuentran refugio. La levadura que, oculta en la masa, transforma todo. Estas son imágenes del reino, invisible a los ojos del mundo, pero irresistible en su avance. Cuando la multitud se dispersa, los discípulos lo rodean, ansiosos por más. Y les revela lo que está detrás de las historias: el campo es el mundo. El sembrador es el Hijo del Hombre. Los ángeles vendrán, y la separación será definitiva: la paja para el fuego, el trigo, al granero del Padre. 3 parábolas finales sellan la verdad: un tesoro oculto, una perla invaluable, una red que recolecta todo, pero solo mantiene lo bueno. ¿Entendiste? Él pregunta. Y finalmente se apartaron. Pero la comprensión no los prepara para lo que viene después. Cuando Jesús regresa a Nazaret, su propia tierra lo rechaza. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? La familiaridad los ciegó. Lo conocen demasiado para creerle. Y así, por su incredulidad, él hace pocos milagros allí, no por impotencia, sino porque la fe es la puerta a través de la cual entra la gracia.
Mientras tanto, en los palacios de Herodes, el miedo se extiende. Llegan rumores como cálidos vientos del desierto, Juan el Bautista rose. El rey sacude. Él sabe muy bien lo que hizo. La cabeza de John todavía lo persigue, sirvió en una bandeja debido a un juramento tonto y un baile seductor. Herodías sonríe, pero la sangre de un profeta se adhiere a las manos de Herodes. Y ahora, este Jesús, ¿sería posible que la justicia de Dios llamara a su puerta? Pero Jesús no está en los palacios. Está en el desierto, donde las multitudes lo siguen, no tienen hambre de pan, sino de esperanza. Los discípulos quieren enviarlos, es tarde, el lugar es desierto, que busquen comida. Pero mira esas caras cansadas y sus ojos brillan con una compasión que precede al milagro. No tienen que irse, dice. Ustedes mismos los alimentan. Y lo imposible, una vez más, está a punto de suceder. Un dolor que parece rasgar el cielo exclama, «Oh generación incrédula y malvada! ¿Cuánto tiempo estaré contigo? ¿Cuánto tiempo los soportaré?» No es una pregunta retórica, es un grito de amor herido. Un Dios que se agota en paciencia mientras que la humanidad insiste en dudar de su poder. Pero entonces, el padre del niño, con lágrimas en los ojos y su voz rota por la desesperanza, grita, «Si puedes hacer algo, nos tiene compasión y nos ayuda». Y Jesús, con una mirada que penetra en la médula del alma, responde, «¿Si puedes?» Todo es posible para el que cree. No es una desaprobación, sino una invitación, un desafío no a la capacidad del hombre, sino a su disposición a confiar en lo imposible. Inmediatamente, el padre del niño grita, como si sus propias palabras lo sorprendieran, «Creo. Ayúdame en mi falta de fe». Y allí, en ese momento de brutal honestidad, Jesús actúa. Con una autoridad que sacude los cielos, ordena el espíritu sucio, espíritu más espeluznante y sordo. «Te ordeno, sal de él y nunca entre él». El demonio habitual, convulsionando el cuerpo del niño en un último intento de resistencia, y luego, silencio. El niño yace inmóvil, tan muerto, hasta que Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Curado. Gratis. Retirado. La multitud atómica solo puede murmurar entre sí, da órdenes a los espíritus sucios y lo obedecen. Pero los discípulos, todavía sacudidos por su propia discapacidad, se acercan a Jesús en particular. ¿Por qué no podríamos expulsarlo? Y él, con una sabiduría que corta como espada, responde, esta especie solo sale a través de la oración y el ayuno. No era una cuestión de técnica, sino de dependencia, de un corazón que se dobla tan profundamente ante Dios que incluso lo imposible se rinde. Mientras descendían de la colina, Jesús les advirtió una vez más, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero lo ha hecho. Ese días después será resucitado. Los discípulos, sin embargo, no entendieron, y tenían miedo de preguntar. ¿Cómo podrían entender que la mayor victoria de la historia se escribiría con la sangre de un Dios colgado en una cruz? Y así, cuando el sol estaba sobre la Galilea, Jesús continuó, sus pasos se volvieron firmemente a Jerusalén. No como un condenado, sino como un rey que sabía que su corona sería forjada con oro, sino con espinas, y que su trono sería un maldito árbol, transformado para siempre en el altar de la redención. He aquí, la paciencia del Maestro se extiende, no con ira, pero con un dolor que se desborda en palabras agudas como una espada de doble filo. «Oh generación incrédula y malvada. ¿Aún estaré contigo? ¿Cuánto tiempo te soportaré?» No fue un grito de desesperación, sino un grito que desgarró el velo de la incredulidad. Con un gesto de autoridad que sacude los cielos, ordena traerle al hijo poseído. El diablo, frente al que una vez se aplastaría la cabeza, no tiene más remedio que retirarse. El niño es liberado, no por fórmulas mágicas, no para rituales vacíos, sino para la palabra que creó el mundo y ahora lo redimió. Y los discípulos, aún aturdidos por su propia impotencia, se atreven a preguntar, ¿por qué no podríamos expulsarlo? La respuesta de Jesús no es un manual de exorcismo, sino una revelación devastadora, debido a tu pequeña fe. Imagínese mirándolos en sus ojos, como si dijera, ¿todavía no entiendes? El poder que mueve las montañas no está en ti, sino en el que te envía. Una fe del tamaño de un grano mostaza tan pequeño que casi se pierde entre tus dedos. Sería suficiente para ordenar esta montaña que se lance al mar, y se obedecería. Y luego, como un secreto susurrado para aquellos que han oído escuchar,
Esta casta de demonios solo sale con la oración y el ayuno. No la oración de los labios distraídos, no el ayuno de aquellos que buscan aplausos, sino la guerra espiritual encerrada en las rodillas, con un corazón roto y manos vacías, que dependen solo de la que supera el infierno. Y mientras el polvo de Galilea todavía se pega a sus pies, Jesús habla nuevamente de la cruz. El Hijo del Hombre será entregado, será asesinado, y resucitará el tercer día. Las palabras caen como piedras sobre los discípulos. Sus caras oscuras, el peso de la revelación los aplasta. ¿Cómo podría el Mesías, el que calma las tormentas y cría muerto, siendo destruido por los hombres? No entienden que la muerte no sería un fin, pero el golpe final contra el pecado, el momento en que el Cordero sería inmolado para desgarrar el velo que nos separaba de Dios. Llegan a Capernaum, y la hipocresía religiosa les espera. Los recaudadores de impuestos del templo, con sus caras de piedad calculada, interceptaron a Peter. ¿No paga su maestro didacma? Peter, sin dudarlo, responde que sí, pero no sabe que está siendo probado. Antes de que pueda informar el incidente, Jesús lo precede con una pregunta que desenmascara la estafa. ¿Los reyes de la tierra cobran impuestos a sus hijos, o los extraños? La trampa es obvia, si Jesús es el Hijo de Dios, está exento. Pero él, que podría invocar su derecho divino, elige la humildad. Para no escandalizarlos, dice, y luego revela un milagro tan sutil como soberano: ve al mar, tira el gancho, y en el primer pez para levantarte, encontrarás una moneda, lo suficiente para mí y para ti. El Dios que ha alimentado a Israel con maná en el desierto ahora paga impuestos con el producto de la pesca milagrosa. La ironía es aguda, los hombres exigen dinero de quien tiene los tesoros del universo. Pero los discípulos, siempre miden la grandeza según los estándares humanos, se atreven a preguntar: ¿quién es el más grande del reino de los cielos? Jesús no responde con palabras, llama a un niño, lo pone entre ellos, y con un gesto, desmantela todos los imperios de orgullo. Si no se convierte y no lo hace como niños, no entrará en el reino. No es la inocencia ingenua que requiere, sino dependencia absoluta, la confianza que no calcula, el corazón que no se endurece. Quien se humilla a sí mismo como este niño, este es el mejor. Y luego, una advertencia que resuena como un trueno: pero si alguien escandalizando a uno de estos pequeños que creen en mí, era mejor colgar el cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Dios no tolera que sus hijos sean destruidos, ni por la mano del opresor, ni por la negligencia de aquellos que deben protegerlos. Y para que no hay duda de su amor por el insignificante, él. Una parábola con trazos de pastor, 100 ovejas, una pérdida. ¿Qué hombre, en su sano juicio, no dejaría a los 99 seguro para buscar el callejero? Y cuando lo encuentra, no es la lógica la que lo mueve, sino la alegría, una alegría que hace que los cielos se batan. Por lo tanto, no es la voluntad de tu Padre perder a uno de estos pequeños. Cada alma vale la sangre del Hijo. Cada perdido es una emergencia para el corazón de Dios. Pero el Maestro no se detiene en la ternura. Establece un camino de restauración tan preciso como implacable. Si un hermano peca, va a él en particular. Si no escucha, se necesita testigos. Si persiste, la Iglesia debe hablar. ¿Qué pasa si incluso la voz de la comunidad es despreciada? Lo trata como gentil. No es rechazo, sino el último llamado al arrepentimiento, porque fuera de la comunión de los santos, solo queda la oscuridad. Y luego, una promesa que hace que los poderes se agiten. Todo lo que enciendes a la tierra se habrá conectado a los cielos. Todo lo que apagó en la tierra se habrá apagado en los cielos. La Iglesia no es un club social, es el cuerpo de Cristo, invertido con autoridad celestial. Y como si la lección no estuviera completa, Peter, siempre impetuosa, pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta las 7? Él piensa que está siendo generoso. Pero Jesús explota sus límites: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego, cuenta la historia de un sirviente que le debe 10.000 talentos, una deuda no superable, equivalente a miles de millones hoy. El rey se movió con compasión, lo perdona todo. Pero ese mismo sirviente, encontrando un compañero que le debía 100 denariones, lo estrangula, exigiendo el pago. La injusticia es tan grotesca que el rey, al escucharlo, le da a los torturadores. Entonces mi Padre Celestial te hará, si no perdonas el corazón a tu hermano. El perdón no es opcional, es la moneda del reino.
Aquellos que se niegan a perdonar declaran que no entendieron la cruz. Y mientras el polvo de Galilea todavía cuelga en el aire, Jesús cruza a Jordania hacia Judea. Las multitudes lo siguen y él cura a todos, no como médico, sino como autor de la vida, restaurando lo que el pecado ha corrompido. Pero los fariseos, estos maestros para transformar la gracia en ley, se abordan con una pregunta envenenada. ¿Es legal para el hombre repudiando a su esposa por alguna razón? Quieren trampas, él les da la verdad desnuda. ¿No lees eso? Al principio, el Creador los hizo hombre y mujer. Entonces lo que Dios ha reunido, no lo separe, hombre. La ley de Moisés había permitido el divorcio de la dureza del corazón, pero Jesús se retira al Edén, al propósito original, un pacto indisoluble, imagen del amor de Dios por su pueblo. Los discípulos, sorprendidos, murmuran, si es así, la condición del hombre con la mujer, no es para casarse. Y Jesús, que conoce los corazones, responde con una verdad que quema como fuego. No todos pueden recibir esta palabra, sino solo aquellos a quienes se le otorgó. Hay quienes nacen eunucos, los que son hechos eunucos por hombres, y aquellos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. La castidad no es una maldición, sino un llamado, a aquellos que, como él, incluso dan derecho al amor humano a cambio de un mayor amor. Y luego los niños. Siempre los niños. Los discípulos, en su celo mal dirigido, los alejan, como si el reino fuera solo por lo importante. Pero Jesús los llama, los abraza y con un gesto que desmantela todos los sistemas de poder, declara, que los pequeños vengan a mí, porque esto es el reino de los cielos. No solo los bendice, los presenta como modelo. La grandeza de Dios se mide por la capacidad de doblarse. Y aquí, un joven rico se acerca, con la arrogancia de aquellos que piensan que la salvación se puede comprar con buenas obras. Buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús lo desmantela de la primera palabra, ¿por qué me llamas bien? Ningún es bueno, sino uno, quien es Dios. Y luego, enumera los mandamientos, no como una prueba, sino como un espejo. El joven confiado declara mantenerlos a todos. ¿Qué extraño? La pregunta revela a su verdadero Dios, él mismo. Jesús lo mira con un amor que duele y lanza el desafío, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes. Dale a los pobres, y ven, sígueme. La invitación no es la pobreza sino a la libertad, para intercambiar tesoros que se oxidan por uno que ningún ladrón puede robar. Pero el joven baja la cabeza y se retira tristemente. Porque había muchas posesiones. Jesús lo deja ir. Y luego, con una voz que parece rasgar el tejido de la realidad, declara, en verdad digo, es más fácil pasar un camello al fondo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Los discípulos están aterrorizados. ¿Quién se puede salvar entonces? Y él, con sus ojos brillando como llamas, responde, para los hombres, es imposible, pero para Dios, todo es posible. La salvación no es una transacción. Peter, siempre pragmático, pregunta, he aquí, dejamos todo para seguirte. ¿Qué habrá para nosotros? Jesús no le ofrece un salario, sino un reino, en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, estarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y luego, la promesa que cambia, todos los que han dejado casas, hermanos, hermanas, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero una advertencia final, como una campana que resuena, muchos de los primeros serán los últimos. Y muchos de los últimos serán los primeros. Y así, con la parábola de los trabajadores de los viñedos, desmantela la última fortaleza del orgullo humano. Un hombre va al amanecer para contratar a reais. Combina con ellos un salario justo del denario para un día de trabajo. Pero regresa a la tercera hora, viernes, noveno, hasta que casi la puesta de sol encuentra hombres ociosos y pregunta, ¿por qué estás todo el día sin trabajar? Porque nadie nos ha contratado, responden. Ve también por el viñedo, dice. Al final del día, el propietario ordena pagar a todos, comenzando con este último. Los que trabajaron solo una hora reciben un decano. Aquellos que han sudado desde la mañana esperan más, pero también reciben un decano. Y luego, el murmullo, este último trabajó solo una hora, y los ha igualado, que sufrieron la carga y el calor del día. Pero el señor del vineyard responde con una verdad que arde, amigo, no te hago injusticia.
La gracia no es justa, es escandalosa. No recompense por el mérito, sino por la misericordia. Y aquellos que se consideran primero para descubrir, horrorizados, que en el reino los últimos son los primeros, porque la salvación no es para aquellos que piensan que son dignos, sino para aquellos que saben que no lo son. Este es el Señor del viñedo, insaciable en su generosidad, dejando no uno, no dos, sino 5 veces durante el amanecer del día, a las 9, al mediodía, a las 3 de la tarde, e incluso en el último minuto, cuando el sol ya se inclina en la puesta de sol. Con cada salida, su voz hace eco de la misma invitación: también vas a mi viñedo y te daré lo que es justo. Y se van. Los últimos, aquellos que apenas tuvieron tiempo de sudar bajo el sol, que llegaron cuando las sombras ya estaban estiradas, reciben la misma moneda brillante que el amanecer. Un deranda. No es un fragmento, no un premio de consolación, el salario completo. Y aquí está el escándalo: no es la injusticia la que duele, pero la abundancia que ofende. Aquellos que llevaban la carga todo el día, que sintieron que el sol se quemaba la espalda y el sudor goteó por la frente, se rebelan. Este último trabajó solo 1 hora, y los han igualado, que soportaron la carga y el calor del día. Su queja no es por falta, recibieron exactamente lo acordado, sino por exceso. El problema no es que fueron maltratados, sino que otros fueron muy bien tratados. Y el dueño, con una calma que cortaría al diamante, desenmascaraba su verdadero dolor: o lastimas mis dones, o te erosiones la envidia de ver mi bondad sobre quien no merecía. Existe el golpe final: el último será el primero y el primero, el último. No como una amenaza, sino como diagnóstico. Debido a que el reino no funciona por la lógica de los hombres, donde la precedencia garantiza el privilegio y el tiempo de servicio asegura el Estado. Allí, la orden se invierte: quien se dobla más bajo es exaltado, quien se piensa a sí misma descubre que es una deudora, y aquellos que llegaron tarde a la fiesta son los primeros en bailar, mientras que aquellos que se consideraron propietarios de la sala todavía contan sus monedas en la puerta. Y está en este clima de tensión sagrada, con el polvo de Jericó pegado a los pies y Jerusalén ya visible en el horizonte, que Jesús reúne a los 12 separados. No para un sermón, sino para una advertencia. Sus palabras son precisas como una cuchilla: y aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será dado a los principales sacerdotes y los escribas. Lo condenarán a muerte. Estarán avergonzados en él, lo fajedán y lo matarán. Y en el tercer día, se convertirán en... Silencio. Los discípulos intercambian miradas. Nadie se atreve a preguntar. ¿A qué te refieres, Rais? ¿A qué te refieres, entregado? Todavía sueñan con tronos y bloques, mientras él habla de una coronación de espinas. Y luego, como si el peso de esas palabras no fuera suficiente, he aquí, la madre de James y John, esos niños de truenos, siempre ansiosos por el fuego y la gloria, se acercan. Arrodillarse, no adorar, sino para negociar. Demanda que en tu reino estos 2 niños se basen en tu derecha y uno a tu izquierda. La solicitud es tan audaz que incluso el aire parece espesarse. Jesús mira a esos 2 jóvenes, llenos de sí mismo, y pregunta: ¿puedes beber el cáliz que beberé? Podemos, respuesta, sin dudarlo. La confianza de la juventud: él no los decepciona, lo harás, sí. Pero sentarse a mi derecha o a la izquierda no es algo que pueda dar. Esto pertenece a aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. La reacción es inmediata. Los otros 10 discípulos están inflamados en indignación. ¿A qué te refieres, ellos? ¿A qué te refieres, pedir posiciones? Pero Jesús los interrumpe con un gesto. ¿Sabes cómo los gobernantes de las naciones dominan a tus pueblos y cómo los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No será así. Y luego, con una voz que parece rasgar el velo entre el cielo y la tierra, redefine el poder para siempre: el que quiere ser grande entre ustedes será su sirviente. Y quien quiera ser el primero será esclavo para todos. Pausa. Respirar. Porque aquí está la revolución: el Rey de los Reyes no llegó a ser atendido, sino a servir. Y no solo servir a la curvatura. Porque el Hijo del Hombre no vino a servirle, sino a servir, y rescató su vida de rescate por muchos. Y mientras esta verdad todavía resuena, el camino a Jericó está lleno de voces. 2 personas ciegas, sentadas por el camino como mendigos olvidados,
Escuchan el rumor de la multitud y preguntan, ¿qué pasa? Es Jesús, Nazaret. Y luego, como si sus almas supieran que esta era su única oportunidad, gritan. No es una solicitud tímida, sino un grito que desgarra el aire: Señor, el Hijo de David, tiene piedad de nosotros. La multitud, siempre lista para callar la incomodidad, reprenderlos. Silencio. Pero gritan más fuerte. Hijo de David, tiene piedad de nosotros. Jesús no pasa hacia adelante, no ignora. Se detiene. Llámalos. ¿Qué quiero que haga? Como si no lo supieras. Como si necesitaras saber de su boca el deseo que ya ardía en tu corazón. Señor, para abrir los ojos. Y luego, entonces, los dedos que pronto serían clavados por las uñas juegan sus párpados cerrados. Según tu fe, te ha hecho. Y la luz inunda sus retinas por primera vez. O por primera vez. Y lo siguen. No como mendigos curados, sino como testigos. Porque los que fueron tocados por tanta misericordia no pueden detenerse. Tienes que irte. Tienes que decirlo. Tienes que seguir. He aquí, el Rey de los Reyes no se contenta con narrar ningún banquete, describe el corazón de Dios en la fiesta. Se extiende una invitación, no a algunos privilegiados, sino para todos los que respiran. Las primeras llamadas, sin embargo, prefieren sus sillas de burla y sus mesas de hipocresía. Desprecian el vino de la alegría eterna por un cáliz de autosuficiencia. ¿Y el rey? No se lo han. No negocia. Él eliminará la invitación de sus manos indiferentes y lo extenderá a los olvidados, los rechazados, aquellos que nunca soñarían con sentarse en la mesa de un monarca. La habitación está llena, no con nobles, sino almas. Algunos todavía con el polvo de las calles en los pies, otros con cicatrices de una vida sin amor. Y luego, la mirada del rey barre la asamblea y aterriza a un hombre. Un hombre que se atrevió a entrar sin la prenda que ofrece el propio anfitrión. Silencio. No hay excusas que sean suficientes cuando estás desnudo frente a la santidad. La oscuridad no le traga por crueldad, sino por la justicia. Quien rechaza la gracia que usa no tiene ningún lugar para esconderse. Los fariseos, estos maestros en el brazo, se pusieron con palabras, ahora giran en sus propias redes. ¿Pagar o no pagar? Preguntan, como si la ley de Dios pudiera reducirse a una moneda. Pero él, que conoce el peso de cada corazón, sostiene la deranión entre sus dedos con la efigie de César y, con un gesto, desmantela su teatro: dale a César lo que es de César, y aquí, una pausa que cortaría el aire como una espada: ¿y Dios qué es de Dios? ¿Qué es Dios? Todo. Incluso el aliento que usan para trazar sus trampas. Se retiran, no convencidos, pero silenciosos. Porque la verdad, cuando la pronuncia la que es la verdad, no dio. Espacio de réplica. He aquí, llegan los saduceos, aquellos que reducen la eternidad a un cálculo en frío. Con su historia de una mujer pasada de hermano a hermano como herencia, piensan que encontraron el nudo que desatará la resurrección. Pero él no debate, revela. Sin conocer las Escrituras o el poder de Dios. ¿Cómo explicar el cielo a aquellos que solo ven la tierra? En la resurrección, no hay matrimonio, porque no hay muerte por superar. No hay duelo, porque no hay adiós. Solo existe la plenitud de un Dios que se declara vivo: soy el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, y así aplasta la ilusión de que la muerte tiene la última palabra. Entonces, un experto en la ley, quizás el último en tratar de medir el infinito con los gobernantes humanos, se atreve a preguntar, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él, que podría citar a los 613 preceptos, los resume en dos, no como una síntesis, sino como una base. Te encantará. ¿El resto? Son solo paredes erigidas en esta base. Amar a Dios con todo. Amar a los demás como a ti mismo. Porque el legalismo sin amor es una campana sin badal, hace ruido, pero no toca el alma. Y cuando ya no tienen preguntas, él pregunta: ¿qué piensas de Cristo? ¿De quién es el niño? Responden con teología decorada: de David. Pero los lleva más allá de lo que ven los ojos, más allá de lo que registran los roulers sagrados. ¿Cómo, entonces, David, en el espíritu, te llama Señor? Silencio.
Porque la lógica humana no se da cuenta del misterio que está delante de ellos, un rey que es un siervo, un hijo que es eterno, un Dios que se convierte en hombre para que el hombre pueda ser llamado hijo. Y luego el juicio. No con truenos, sino con lágrimas. ¡Ay de ti, escribas y fariseos, hipócritas! 7 veces la ía resuena, como 7 golpes de martillo en un corazón petrificado. Cierran el reino a aquellos que buscan pero no entran, devoran las casas viudas mientras fingen rezar, cruzan los océanos para hacer una proselie y lo hacen el doble de niños en el infierno que ellos. Guías ciegas ciegas. Él llama a aquel cuyos ojos ven incluso las intenciones más ocultas. Titán el diezmo de Min, pero olvidan la justicia, limpian el vidrio desde el exterior, pero por dentro hay podredumbre. Te ves como una tumba fatal, hermosa por fuera, llena de huesos muertos adentro. Y cuando el juicio se siente, la voz que condenó ahora llora, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te envían. No es el odio lo que habla, pero el amor rechazó. No es venganza la profetiza, sino consecuencia, he aquí, su casa estará desierta. Hasta que un día, con labios lamentables, el grito que espera, bendito lo que viene en el nombre del Señor. Los discípulos, todavía unidos a la gloria de los templos de piedra, le muestran las imponentes muros. Pero él, que ve más allá del mármol, anuncia el colapso, no habrá piedra en piedra. Porque Dios no habita en edificios hechos por manos humanas. Él habita en corazones rotos. Y en el Monte de las Olivas, cuando le piden el final, no ofrece un mapa, sino una advertencia. El falso Mesías vendrá, las guerras resonará, la tierra gemirá. Pero el final aún no es. La persecución será el bautismo de los fieles, el odio, el sello de los verdaderos discípulos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en testimonio de todas las naciones. Luego llegará el fin. No es un final de la aniquilación, sino de la consumación. No es una ruptura, sino un saludo. ¿Y la gran tribulación? Porque habrá una gran aflicción, como nunca ha sido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Pero incluso en medio del caos, una señal, la desolación abominable, la blasfemia que se basará donde no debería. Y luego, como un rayo que rasga la noche, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Responde con una palabra, cargada de destino, lo dijiste. Y así, la sombra de la traición se extiende sobre la mesa. No con un choque, sino con un susurro. No con espadas, sino con 30 monedas de plata, el precio irónico de un esclavo, el valor que el mundo atribuyó al que vino a liberar a todos. Judas, el amigo que había compartido el pan, el discípulo que había escuchado las enseñanzas, ahora se levanta y sale por la noche. Y las escrituras, una vez más, se cumplen, el que come mi pan levantó su talón contra mí. Pero la cena no termina en la traición. Ella se transfiere a la alianza. Jesús toma el pan, la parte. Y lo ofrece, toma y come, este es mi cuerpo. No es un símbolo vacío, sino una entrega viva. Entonces el cáliz, beba todo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, derramado para muchos por la remisión de los pecados. No es un ritual, sino un testamento sellado en el amor. Y luego la promesa que resuena en los siglos, ya no beberé de esta fruta ese día cuando bebas nuevo en ti en el reino de mi Padre. Cantan un himno, tal vez los salmos de la ascensión, quizás las palabras de David que hablaban de traición y victoria. Luego salen a la colina de los olivos, donde las sombras de los árboles se mezclan con las sombras de lo que viene. Jesús advierte, esta noche, todos me abandonarán. Peter, impetuoso como siempre, jura la fidelidad a la muerte. Pero Jesús conoce mejor el corazón humano que el propio Pedro, antes de que el gallo cantara, 3 veces me negarás. Llegan a Getsemane, y la angustia de Jesús se desborda. Mi alma está profundamente triste, hasta la muerte. Se aleja, se cae con la cara en la tierra y, a veces, mi Padre, si es posible, elimina este cáliz de mí. El sudor se vuelve como gotas de sangre. Los discípulos, agotados por la tristeza, el sueño. Regresa, los encuentran inactivos y la decepción en su voz es una espada, ¿no podrían mirarme una hora? 3 veces, reza. 3 veces fallas. 3 veces los acercamientos bedrainales. Y luego, el beso que no era de amor. Judas llega con una multitud armada,
espadas, palos, la estafa de justicia que se esconde detrás de la oscuridad. El que beso, esto es, adjuntarlo. Y él se acerca, maestro. Y el beso sellado el destino. Amigo, ¿qué pasa? Jesús pregunta, no con odio, sino con un dolor que solo los traicionados conocen. En un instante, Pedro aterrizó la espada y corta la oreja de Malco, sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús lo sostiene, mantén tu espada. Todos los que usan la espada a la espada morirán. ¿O crees que no puedo rezar a mi Padre, y no me enviarían más de 12 legiones de ángeles de inmediato? Pero las escrituras deben cumplirse. Y así, abandonado por todos, él es tomado. El juicio es una parodia. Cayapas desgarra sus túnicas en la pretendida indignación. Los falsos testigos se contradicen entre sí. Jesús permanece en silencio hasta que el sumo sacerdote lo desafía. Lo juro por el Dios vivo que nos dice si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego, la respuesta que sellaría su frase, dijiste. Además, te declaro que verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y entrando sobre las nubes del cielo. Blasfemia, gritan. Merece la muerte. Y se escupen en su rostro, lo abofeten, se burlan de él, profecida, Cristo. ¿Quién te ha golpeado? Mientras tanto, Peter, calentando por el fuego en el patio, es reconocido por un sirviente. ¿Estuviste con Jesús también, Galileo? Lo niega. Una segunda vez, otra acusación. Él niega un juramento. Una tercera vez, y el gallo canta. Y luego, los ojos de Jesús, no de condena, sino de una tristeza que rompe el corazón, encuentran los de Pedro. Y él se va y llora amargamente. Llega la mañana, y con ella, se la entrega a Pilato. El gobernador romano, cínico y cansado, pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Jesús responde, lo dices. Las acusaciones se multiplican, pero él no se defiende a sí mismo. Pilato, al darse cuenta de la envidia detrás de la convicción, ofrece Barabas, un asesino, o Jesús. La multitud, instigada por los líderes, gritó, Barabás. ¿Y qué haré con Jesús? Sea crucificado. Pilato se lava las manos, un gesto vacío de inocencia. Soy inocente de la sangre de este justo. Pero la sangre ya fue decretada. Y así, el cordero es llevado al matadero. Habían dormido en los levantamientos de la muerte. Los cuerpos sagrados, liberados de sus tumbas, aparecen en la ciudad después de la resurrección de Jesús, testigos vivos de que la muerte no tiene la última palabra cuando el autor de la vida es crucificado. Este es el momento en que el cielo se dobla sobre la tierra en el duelo. El centurión romano, endurecido por 1000 batallas, temblora cuando vio esconderse el sol, el temblar la tierra y el hombre en la cruz exhalan su último aliento. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, confiesa, sin saber que sus palabras harían eco de la eternidad como el sello divino sobre ese sacrificio. Las mujeres que siguieron a Jesús desde lejos, María Magdalena, María madre de James, Salomé, observan, con un corazón desgarrado, el resultado de los amados. Pero hasta entonces, al pie de la cruz, el amor no se inclina. Ion, el amado discípulo, recibe a la madre de Jesús como una herencia sagrada, mujer, y aquí a tu hijo. Y para el joven, como último legado, aquí está tu madre. A medida que la multitud se dispersa, sacudida por el terror del sobrenatural, 2 hombres se acercan a Pilato, José de Arimaya, miembro del Sanedrín pero discípulo secreto, y Nicodemo, el que una vez buscó a Jesús por la noche. Con coraje tardío pero providencial, solicitan el cuerpo del maestro. Pilato, sorprendido de que la muerte llegó tan rápido, confirma con el centurión y entrega a Jesús a aquellos que finalmente se atreven a declararse a sí mismos. El cuerpo desciende de la cruz con reverencia, ya que uno desciende un tesoro frágil. Nicodemus trae a MYRRH y aloe, 100 libras, un perfume real a un rey que no tenía trono. Lo rodean en lino limpio, según la costumbre judía, y lo depositan en una tumba nueva, excavadas en la roca, donde nadie se ha movido nunca. Una piedra grande se enrolla en la entrada, y el mundo sin saberlo sella su propia condena. Pero la piedra que los constructores rechazaron estaba a punto de convertirse en la piedra angular. Las autoridades, en su temor enfermo, seleccionan la tumba y los correos. Señor, recordamos que ese engañador dijo,
todavía vivo, después de 3 días seré resucitado. Temen un robo, un truco, una estafa, pero lo que vendrá no es fraude, es victoria. La muerte, que se había tragado a los justos, volverá a escupir su cuerpo, victorioso. El silencio del sábado es solo el suspiro entre agonía y triunfo. Y cuando el primer radio del domingo rompe la oscuridad, el mundo encontrará que la tumba vacía no es un fin, sino un presagio, la vida fue tragada por la vida. El cordero que fue asesinado está vivo. Y nada, nunca será como antes. Pero la historia no termina en la tumba vacía, explota en la vida donde reinó la muerte. Aquellos que ya habían sido devorados por la tumba ahora caminan por las calles de Jerusalén, testigos vivos de que el poder de Dios no conoce límites. Imagine la escena, caras bien conocidas, cuerpos que anteriormente yacían inertes, ahora respirando, hablando, proclamando con su propia carne que la muerte fue derrotada. Y en el centro de todo, el que ganó la tumba no se escapa, no escapa, se revela a sí mismo. Primero a las mujeres que lo amaban hasta el final, luego a los discípulos que lo abandonaron, e incluso a los soldados que lo crucificaron. Porque cuando Dios actúa, incluso los enemigos se ven obligados a las rodillas. El centurión romano, endurecido por las batallas y las ejecuciones, tiembla cuando vio que el cielo se rasga, el estremecimiento de la tierra y el velo del templo, el símbolo de la separación entre Dios y los hombres, para ser arrancado de alto. No era un hombre que murió allí, era el Hijo de Dios, e incluso la creación grita esta verdad. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No es una confesión, es un veredicto. La misma boca que ordenó que se clavara la lanza ahora proclama la divinidad de los crucificados. ¿Y las mujeres? Aquellos que permanecieron cuando todos huyeron, que lloraron a los pies de la cruz mientras el mundo se burlaba, ahora son los primeros en ver la gloria. Mary Magdalene, María madre de James, la madre de los hijos de Zebedee, no miran un cadáver, sino a un trono vacío. Porque el rey ya no está allí. Entonces llega Joseph de Arimatea, un hombre de posición, discípulo secretamente, pero que en el momento de la vergüenza se atreve a levantarse. No espera permiso, no negocia, exige el cuerpo de su señor. Pilato, sorprendido por la velocidad de la muerte, cede. Y Joseph, con manos temblorosas, rodea al que llevaba los cielos en un lino puro, depositándolo en un nuevo sepulcro, tallado en la roca. Se enrolla una piedra, se coloca un sello, pero el cielo ya se ríe del reclamo humano para arrestar a Dios. Las mujeres están allí, sentadas sobre el dolor, sin darse cuenta de que no mantienen un cadáver sino una promesa. Y luego viene la desesperación de aquellos que mataron la luz. Los principales sacerdotes y fariseos, aún con la sangre de Dios en sus manos, corren hacia Pilato. Señor, recordamos que el engañador dijo, que aún está vivo, después de 3 días resucitaré. No quieren un milagro, temen que uno. Estrellas en su mano. Pero pasa el sábado. Y cuando el primer destello del domingo por la mañana rompe las sombras, el infierno se estremece. Un terremoto, no un temblor, un batido cósmico, porque el cielo está bajando. Un ángel, no como los pintan en pinturas, sino como un llamativo rayo, desciende con un paso que hace que la tierra se retire. La piedra no se elimina para que Jesús se vaya, se enrolla para que el mundo vea que se ha ido. Los guardias, entrenados para la guerra, caen como muertos. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, incluso el valiente se desmayó. Y para las mujeres, el ángel no pregunta por qué lloran. Él dice, no tengas miedo. Sé que buscan a Jesús, los crucificados. Él no está aquí, Rose, como dijo. La tumba no es un lugar de luto, es un altar de la victoria. Ven, mira donde yacía, no hay cuerpo, no hay restos, solo hay un borde doblado, como un sirviente que dice, el trabajo se completa. Y luego el mandato, ve, anuncia a los discípulos, él te espera a Galilea. Allí lo verás. Corren, el miedo y la alegría luchando contra sus senos, y luego él está allí. No es un fantasma, no una visión, sino Jesús, en carne y hueso, con las marcas de batalla aún visibles. No tengas miedo. La misma voz que calmó el mar ahora sara tus corazones. Lo adoran, mantienen sus pies, y él los envía, ve, di a mis hermanos, sí, hermanos, porque por la cruz nos convertimos en una familia. Mientras tanto, en la ciudad, los guardias venden su alma por plata.
Los sacerdotes, arquitectos de mentiras, inventan una estafa, digamos que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían. Y aceptan, porque el dinero compra silencio, pero no borra la verdad. La mentira se extiende, pero la tumba todavía está vacía. Y todos los días, con cada testigo, con cada vida transformada, el mundo descubre que Dios no puede ser enterrado. En Galilea, el 11-1, pero no por mucho tiempo, lo vemos. Algunos todavía dudan, pero la duda no se resiste a su presencia. No los reprende, los encargó. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ve, por lo tanto, haz discípulos de todas las naciones. No es una solicitud, es un orden real. No es una sugerencia, es la marcha del reino. Bautizar, enseñar, tomar el mismo mensaje que lo llevó a la cruz, que Dios amaba al mundo de tal manera que le dio a su Hijo para no condenarlo, sino para salvarlo. Y luego la promesa que resonará por la eternidad: he aquí, estoy contigo todos los días, hasta la consumación de los siglos. No es un Dios lejano, sino un Dios que camina con nosotros. No es un Salvador que nos deja, sino un Rey que nos precede. Este es el Evangelio de Mateo, 28 capítulos de prueba irrefutable de que Jesús ya no es un profeta. Él es el Mesías. No más un maestro, es el Rey. No más muerto, es el vivo. Y este libro no fue escrito para ser leído y olvidado, sino para ser clavados en nuestro ser como espada y bálsamo. Nos desafía a mirar a Jesús no curiosamente, sino con la rendición. Escuchar tu voz no es tan eco del pasado, sino como un mandato para hoy. Comprender que su vida, muerte y resurrección no son eventos históricos, sino el eje en el que gira nuestra eternidad. Ahora, si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Algo en ti sabe que esto es cierto. Así que detente. No pases sin sellar este viaje. Comentario a continuación, no por algoritmo, por condena. He llegado al final del Evangelio de Mateo, y ahora sé que Jesús es el Mesías, el Rey que vino a salvarnos. Pero no te detengas allí. Decir más. ¿Qué milagro te ha revelado como un Señor sobre tu vida? ¿Qué parábola rompió tus excusas? ¿Qué palabra quemó tu corazón? Testigo. Porque cuando hablas, alguien escucha. Cuando confiesas, alguien cree. Y cuando obedeces, el reino avanza. Si aún no lo has recibido, hoy es el día. Arrepiéntete, dale el trono de tu corazón y deja que el que ganó la muerte escriba su nombre en el libro de la vida. Porque no llegó a ser admirado desde lejos, sino para ser retenido de cerca. No para ser estudiado, sino para ser seguido. ¿Y ahora? Ir. Toma esta verdad. Vivir esta verdad. Y que cada paso sea un eco de tu victoria.